buenas tardes a todos. Me llamo Estanislao Nistal Villán, soy profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo y me han pedido que les dé hoy una charla sobre los coronavirus y bueno, pues un poco cómo podemos hacernos para protegernos y para de alguna manera prever y qué medidas de aislamiento podemos hacer para no infectarlos y no infectar a otras personas. A pesar de que el fin último de la charla que les quería dar, es el tema de la prevención y medidas de aislamiento, quería hacer una introducción sobre distintas características del virus y su enfermedad, así como la sintomatología que podemos desarrollar y las medidas de control y de tratamiento que podemos desarrollar o ahora o a lo largo de los siguientes meses para tratar mejor a una persona enferma. Bueno, en ese sentido, lo que quería hacer era primero, seguramente a lo largo de estos días ya han tenido información sobre las características de los coronavirus. Son unos virus que pertenecen a una familia que se llama los coronavirus. Este virus del SARS coronavirus 2 es un virus que tiene unas características muy similares y estos virus se caracterizan por tener un material génico que es como una cadena de un material génico que se llama ARN y que dentro de los virus de este grupo de virus de ARN es una cadena muy larga, tiene en torno a 30.000 pares de bases. Y eso para un virus de ARN es mucho. Y esto lo que significa es que tiene un material génico muy grande, con muchas herramientas para hacer cosas, tanto para replicarse como para controlar una infección y las herramientas que tiene para luchar contra nosotros, que somos los hospedadores. Una de las características de estos virus también es que si los viésemos al microscopio, como la imagen que está aquí a la izquierda, podríamos ver que son virus que tienen como un aura, unas formas en torno a estas bolitas que son los viriones. Esas estructuras son las estructuras de la proteína S o proteína de superficie o spike y es una proteína muy grande para lo que es el tamaño relativo del virus y muy grande en comparación con otras proteínas de superficie de los virus. Y eso es lo que le hace que es el principal, lo que se denomina el principal componente antigénico de los viriones, de las partículas virales. Y es frente a la proteína que desarrollamos un mayor número de anticuerpos cuando nos infectamos, ¿vale? Frente a esa proteína y frente a otra interna que se llama N, pero principalmente la proteína S. Y también un concepto que se va a empezar a hablar, ya se está hablando y se empieza a hablar cada vez más a lo largo de las semanas y de los meses, es el tema de los anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes son los anticuerpos que produce nuestro cuerpo en respuesta a la infección y que se unen a la parte más superficial de esa proteína S, que está ahí hay un dibujo ahí en la parte derecha. Bueno, pues serían los anticuerpos que se unen a determinadas zonas de esa región de la proteína S que tenemos ahí a la derecha, que se llama S1, es la parte globular. Bueno, pues los anticuerpos que se unen ahí y previenen que la proteína se una a la diana del hospedador, que en este caso seríamos nosotros, pues serían los anticuerpos que prevendrían que el virus entrase en nuestras células. Los coronavirus son una familia de virus que es muy amplia, viene de un orden mayor que se llaman los nidovirales, y dentro de los coronavirus pues, hay distintas subfamilias y géneros. No viene ahora, no es importante esto de la clasificación, lo que es importante, lo que me gustaría resaltar es esta segunda parte de esta imagen que presento, en la cual vemos que hay 7 virus descritos. 2 de ellos pertenecen a un grupo o a un género que se llaman alfa coronavirus y el resto pertenecen al género de los beta coronavirus, ¿no? Los alfa coronavirus son virus que comúnmente nos producen catarros, ¿vale? Son 2 de los virus que nos producen catarros y pues 2 de ellos son esos que tenemos ahí, el coronavirus 229E o el NL63. Y dentro de los beta coronavirus hay otros 2 virus que también nos producen catarros típicos. Nunca nos diagnosticamos y la mayor parte de los casos nadie tiene problemas con ellos y no se diagnostican, simplemente pasamos el catarro y ya está. Pero son virus con cierta similitud, bastante similitud con el SARS coronavirus 2.
y entre ellos están el OC43 y el HKU1. Además de estos beta coronavirus, o de los alfa coronavirus que he comentado anteriormente, que circulan de manera natural, hay otros 3 coronavirus que han emergido como pandémicos a lo largo del siglo XXI, que son el SARS del año 2003, el MERS del año 2012-2013 y el SARS coronavirus 2 que apareció en el año 2019. Todos estos virus, a pesar de poder infectar humanos, también se sabe que son capaces de infectar otras especies animales. Se ha visto que muchos de estos virus son capaces de infectar murciélagos o incluso se ha visto que algunos de estos virus proceden o se podrían aislar de murciélagos. Los coronavirus, además de infectar a las personas, pueden infectar a muchas especies animales. En esta diapositiva lo que podemos ver es una serie de coronavirus que están ahí todos clasificados en alfa, beta y gamma coronavirus. Bueno, pues estos virus que pertenecen a la misma familia, tienen cierta similitud con este coronavirus, pues infectan desde perros, gatos, cerdos, vacas, conejos, ratas, murciélagos. Y en casi todas estas especies animales producen 2 tipos de enfermedades, una enfermedad o respiratoria o una enfermedad gastrointestinal. Pueden además tener otras patologías asociadas, pero en casi todos se producen estas 2 manifestaciones. Por tanto, los virus de la familia del SARS coronavirus 2 son virus que infectan tracto respiratorio, tracto gastrointestinal. Se ha debatido últimamente el origen de este virus y que bueno, pues el virus podría proceder de una manipulación de unos científicos locos en un laboratorio. Esta afirmación, como todo este tipo de afirmaciones que no se soporta, no están validadas por estudios científicos, son simplemente especulaciones. Solamente se pueden rebatir con indicios al no tener todavía el animal reservorio que nos ha transmitido el virus a los humanos, pero tenemos unos indicios muy sólidos para saber que el origen de este virus que nos está infectando procede principalmente de algún virus que pudo estar en alguna especie de murciélago y que pudo circular posiblemente en alguna otra especie animal antes de dar el salto a la especie humana. El análisis de la secuencia del virus no hace presuponer que ha sufrido ninguna alteración ni ninguna manipulación, al no haber restos de ningún tipo de las huellas que se dejan en la manipulación de los genomas virales cuando se manipulan para otros fines como los fines terapéuticos o el de hacer vacunas. Por tanto, es muy poco probable, todos los indicios de momento apuntan a que el origen de este virus es un origen animal y que muy probablemente o procede de murciélagos o de una especie muy cercana al murciélago o un virus que saltó a través de otra especie procedente del murciélago y de ahí saltó a las personas. Bueno, el siguiente bloque del que quería hablar es la epidemiología de la enfermedad y del virus y de la enfermedad que produce el COVID-19. Como he indicado anteriormente, el origen más próximo de este virus es un virus que se secuenció en murciélagos en el año 2013. Es un virus muy, muy parecido, tiene más del 96% de homología, pero ese 3-4% de homología o de falta de homología entre aquel virus que se secuenció en el año 2013 y este, hace presuponer que el posible virus que estuviera en murciélagos pasó por otra especie animal. Y en este sentido, pues se ha especulado de que el virus pudo haber saltado a humanos no directamente a través del murciélago, sino a través de otros animales, y en concreto de pangolines. Esto es, que el virus que circulase en murciélagos en un momento determinado saltase a pangolín, se replicase en el pangolín y de ahí pudiera saltar a humanos. ¿El porqué del pangolín salta al humano? Pues porque en algunos lugares en Asia pues los pangolines se usan como alimento o para extraer las escamas del pangolín, medicinales, y bueno, pues ese contacto pudo ser el que derivara en el contagio de una persona humana, de una persona. Bueno, otra cosa muy interesante del SARS coronavirus 2 y que todavía no sabemos de una manera fehaciente son dos variables, una que se llama
el índice de transmisión y otra que es el índice de mortalidad, ¿vale? Y no se sabe todavía no tenemos todos los datos, no tenemos datos muy sólidos, por lo menos en nuestro país y en muchos otros, de cuántas personas han estado infectadas o están infectadas en estos momentos por el virus. No hay diagnóstico suficiente que esté cubriendo a todas estas personas. Y tampoco sabemos, como no sabemos ese número de todas las personas infectadas, no podemos saber cuál es la tasa de mortalidad del virus de manera fehaciente. Se estima que puede entrar entre el 0,7 y el 3% de las personas infectadas. Y esto va a depender también de los países. Seguramente haya países que tengan un índice distinto a otros. En cuanto a la transmisión, también es un número que es discutible, dependiendo del país donde se estudie, y posiblemente tenga también que ver esa incertidumbre de que el índice de transmisión, el número de personas a las que una persona infectada puede infectar, pues puede estar entre el 1,5 y el 3,5%. Y esto puede variar dependiendo de la densidad de la población en un lugar determinado. También se ha comentado de manera bastantes lugares y de manera profusa, pues que las personas de más riesgo son las personas a medida que tenemos más edad, a partir de los 50 años, pues tenemos una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad grave y de morir. Y en este sentido, pues cada 10 años es posible, o sea, de 50 a 60 años, pues tenemos la mitad de riesgo de morir que si tenemos entre 60 y 70 o que entre 70 y 80 o más de 80. En este sentido, las personas de más de 80 años, por ejemplo, se estima que tienen el riesgo de desarrollar una enfermedad muy grave y morir 1 de cada 6 personas. Y son las principales personas frente a las que tenemos que prestar atención y cuidar de que no se infecten. Y entre ellas, por ejemplo, pues las personas que viven en residencias de la tercera edad. A pesar de que la mortalidad en estos grupos de riesgo es tan alta, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las personas que se infectan por el virus no tienen ningún síntoma o tienen síntomas muy leves. En torno al 80% de ellos tienen este tipo de síntomas muy leves o son personas asintomáticas. Y que en torno al 15-20% del resto de las personas desarrollan patologías más graves y en torno al 5% son las personas que requieren un tratamiento intensivo, entran en la UCI, respiración y bueno, pues tienen un mayor riesgo de morir. Entre las personas que tienen un mayor riesgo de morir, también se ha dicho de muchos lugares, pues factores de riesgo pueden ser, por ejemplo, una enfermedad previa cardiovascular, la diabetes, la hipertensión, tener cáncer o bueno, algún otro tipo de enfermedades respiratorias como el EPOC, por ejemplo. Y no solamente es que tengamos un riesgo pues en torno entre el 5 y 10% en caso de que tengamos estas patologías, sino que si las sumásemos, por ejemplo, una persona que tiene hipertensión, pues puede tener además también diabetes o puede tener, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria, una enfermedad respiratoria. Pues a medida que vamos sumando 1, 2 o 3 de estas características, de estos condicionantes que pueden agravar la enfermedad, pues tenemos mayor riesgo de morir. Y se estima que 3 o más de estas patologías previas pues, aumentan el riesgo en un 50% de morir. Bueno, el siguiente bloque que quería comentar es el tema de la sintomatología y de la enfermedad. Los síntomas iniciales cuando nos infectamos por el virus en aquellas personas que presentan síntomas, porque como he dicho antes, muchas de ellas no los presentan, comienzan pues con una sintomatología variable. ¿Vale? Hay algunas personas que van a tener alguno de los síntomas que estoy diciendo a continuación y otras que no los van a tener. ¿Vale? Y en este sentido, pues alguno de los síntomas, por ejemplo, es el tema de la fiebre. ¿Vale? Hay otras personas que no presentan fiebre y que no tienen ese síntoma. Sin embargo, pues tienen, por ejemplo, dolor de garganta o tienen una tos seca o tienen una ligera falta de aire cuando respiran. Y a esto, pues en algunas personas se les acompaña con una carencia, sobre todo los primeros días de la infección, de los sentidos del gusto y del olfato. ¿Vale? Y en algunas otras personas, o junto con ellas,
hay algunas personas entre el 10 y el 30% que desarrollan diarrea, ¿vale? Que es otro síntoma inicial de la enfermedad. Bueno, en algunas personas se tienen estos síntomas iniciales, la enfermedad no va más, pero en algunas otras, y esto es lo importante, si vemos que empeoramos, no hay que esperar en casa, sino que hay que dirigirse a un hospital y ser atendido. Esta rapidez es fundamental para lograr salvar a una persona. Cuanto antes se le dé el tratamiento, más posibilidades tiene esa persona de sobrevivir, en caso de que se le complique la enfermedad. Y en caso de que se le complique la enfermedad, lo que puede desarrollar es pues una neumonía grave. Esa neumonía puede conducir a una falta de oxígeno en la sangre, en la captación de oxígeno que entra luego en los glóbulos rojos de nuestra sangre, y unas complicaciones luego más serias que pueden terminar en un fallo del corazón, un fallo de los riñones o del hígado. La infección por el virus, el SARS coronavirus 2, es lo que induce esta enfermedad que estaba indicando anteriormente. La enfermedad se llama COVID-19, ¿vale? Esto yo creo que ya todo el mundo lo sabe, pero bueno. La respuesta inmune frente a la infección es lo que determina tanto si nos curamos como si nos ponemos muy enfermos. Esto es, no es el virus en sí el que nos mata o el que nos induce esta patología tan grave, es la hiperinflamación que genera nuestro cuerpo en respuesta a la infección, ¿vale? Y en este sentido, pues tengo aquí esta diapositiva en la que se pueden ver, por ejemplo, a través de la visualización de un alveolo. Esto es como si estuviéramos aquí en el pulmón, ¿vale? Y hiciéramos una imagen, un zoom, y llegásemos al nivel de los alveolos en el pulmón, donde se intercambia el oxígeno entre el aire y nuestros glóbulos rojos. Bueno, pues en esos alveolos, cuando una persona está sana, lo tenemos aquí en el centro, en la parte de arriba, cuando una persona está sana, tenemos ahí una serie de células que componen pues el tejido epitelial, las células alveolares que constituyen el tejido epitelial del alveolo, y en torno a ese alveolo pues hay un capilar donde pasan los glóbulos rojos, y de manera normal pues esa distancia es tan cortita que el glóbulo rojo puede captar el oxígeno que entra en el alveolo. Cuando nos infectamos por el SARS, podemos no desarrollar la enfermedad porque la respuesta frente al virus es de alguna manera tan fuerte que el virus o no puede ni replicarse o no puede ni llegar ahí, ¿vale? Puede quedar en la parte de arriba de nuestro sistema respiratorio, no llegar al pulmón y no desarrollar la patología. Pero en caso de que el virus sí que se replique en esas células, es cuando nuestro alveolo, las células que están reaccionando, reconociendo a ese virus, pueden producir unas sustancias que se llaman citoquinas que atraen a otras células inmunes, y esto produce que los alveolos se llenen de líquido, ¿vale? Que se llenen de material que prevenga ese intercambio de oxígeno. En otras palabras, se cierra tanto el alveolo que no podemos respirar, ¿vale? Y eso es lo que causa esa insuficiencia respiratoria. Bueno, a la hora de tratar de curar o de prevenir que nos infectemos, o ya si estamos infectados que desarrollemos una patología grave, pues se ha comentado en distintos medios de comunicación distintos tratamientos, y por ejemplo pues se ha hablado de uno muy famoso que es la hidroxicloroquina o la cloroquina. Es una sustancia que se usaba para el tratamiento del plasmodium, la enfermedad que produce la malaria, paludismo, ¿vale? Bueno, pues lo que prevendría en este caso este fármaco es la entrada del virus y que este virus se pueda replicar. Pero hay otras maneras de prevenir que el virus se replique, por ejemplo, pues previniendo que se maduren las proteínas del virus. Las proteínas del virus requieren de distintas sustancias o de proteínas que las rompan. Pues podemos tener estas sustancias o inhibir las proteasas que procesan estas proteínas virales, podemos inhibirlas mediante antivirales que se usan para otros virus. Otros fármacos que se han visto que tienen actividad, al menos in vitro, y posiblemente la tengan también en personas, se van a desarrollar y los vamos a tener en caso de que funcionen disponibles al final de mayo seguramente. Hay un antiviral que se llama Resendivir,
que posiblemente nos valga, por lo menos en algunos momentos del ingreso hospitalario, para prevenir que la persona agrave su enfermedad. Otro que se llama Favipiravir, que también se ha visto funciona para otros virus, pero que puede también tener algo de actividad frente a este. Y luego pues se ha hablado de inhibidores, de una proteasa que necesita el virus para salir, o de sustancias que inhiban al virus, ¿vale? Como son, por ejemplo, los anticuerpos de personas convalecientes, o sustancias que en vez de inhibir al virus, inhiban la respuesta inmune tan grande que he comentado anteriormente, y que serían sustancias como unos anticuerpos que se usan para otros tratamientos de enfermedades autoinmunes, como se llaman tocilizumab, u otros anticuerpos, ¿vale? Bueno, además de esto, pues se ha hablado también de las posibles vacunas, de que si vamos a tener en un año o más pues vacunas disponibles. No voy a entrar en la descripción de las distintas vacunas, pero hay más de 140 estrategias vacunales, patentes o desarrollos vacunales que se están tratando de poner a punto para tener una vacuna que funcione, ¿vale? Todas ellas están de alguna manera diseñadas en estas 5 estrategias que tengo aquí a la izquierda. No las voy a comentar. Por último, el tema de esta charla es hablar sobre las medidas de prevención. Antes de hablar de las medidas de prevención, me gustaría que recordásemos, no se les ha hecho todavía la suficiente publicidad, pero creo que a medida de que nos acerquemos a la fecha del fin del confinamiento, pues vamos a tener que tener presentes estas 6 recomendaciones que ha hecho la OMS y que son cruciales para prevenir nuevos brotes. La primera es, antes de hacer el desconfinamiento, tenemos que tener presente si somos capaces de tener controlado al virus. Y eso significa tener una transmisión del virus por debajo de 1. Esto es que haya, por cada persona infectada, no estemos infectando a otra, sino que en esa persona quede el virus. O sea, que no haya nuevos casos, básicamente, o que esos casos sean anecdóticos o importados. Es fundamental también tener medidas de detección muy rápida, de aislamiento muy rápido y de rastreo muy rápido de todos los contactos que puedan estar o haber estado en contacto con una persona infectada. Y para eso pues vamos a tener que tener una red de alerta muy buena y la tenemos que desarrollar en las próximas semanas y en los próximos meses para prevenir que volvamos a tener un brote como este. Tenemos que tener muy presente que las principales personas afectadas van a ser las personas mayores. Ya lo sabemos, pero cada gesto, cada cosa que hagamos es muy importante tener en mente que esas personas mayores, el virus que estemos propagando puede llegar a una de esas personas mayores que tiene un alto riesgo en morir. Así que vamos a tener como responsabilidad social que extremar las medidas para prevenir que el virus salte entre personas y que llegue a estas residencias o a centros de salud donde podamos infectar y que otras personas puedan morir. También tenemos que tener en cuenta que es muy importante tener medidas preventivas, tanto en las infraestructuras, en los colegios, en los centros de trabajo. Y ahí, pues, por ejemplo, tenemos que tener una especial atención en los lugares comunes, tenemos que tener geles, mascarillas, material común que tiene que estar limpio, material de protección, etc. Hasta que no lo tuviéramos, no deberíamos de abrir esos centros o esos lugares comunes de trabajo. Tenemos que tener una red de vigilancia también muy buena en cuanto a los casos importados y que los seamos capaces de identificarlos, aislarlos rápidamente y a todas las personas que hayan estado en contacto con ellos hacerles un diagnóstico rápido para prevenir si se han infectado que propaguen el virus. Y por último, la idea con la que tenemos esta charla de hoy o este seminario es tratar de difundir, de educar y de alguna manera comprometer y capacitar a todas las personas a los que llegue este mensaje para hacerles sensibles de este problema y que es un problema que va a estar con nosotros durante varios meses y que en la medida que nos concienciemos pues vamos a ser capaces de vencerle o se va a prolongar más en el tiempo. En cuanto a las medidas de prevención, tenemos que tener presente que cuando tosemos o cuando estamos produciendo virus, cuando estamos hablando, se producen 2 tipos de partículas. Unas partículas que se llaman droplets o gotitas, que suelen tener un diámetro grande son más de 5 micras, ya veremos luego el tamaño relativo de las 5 micras, pero también, sobre todo cuando estornudamos o cuando tosemos, podemos producir
pequeñas gotitas menores de 5 micras que pueden permanecer en el aire durante más tiempo y llegar a un radio de acción mucho más grande. En cuanto a las gotitas, a las primeras de las que estaba hablando, tenemos que ser conscientes que se pueden depositar tanto en nuestras manos y tosemos sobre ellas, como nuestra ropa o los objetos contra los que estamos o sobre los que está cayendo estas gotitas, y que esos objetos o la mano sobre la que yo he tosido, pues si se la doy a otra persona o esa otra persona entra en contacto con ese objeto sobre el que ha caído el virus, pues se puede también infectar. O en el caso de las pequeñas partículas, aunque son menores en cantidad, también las producimos, pues pueden llegar a otra persona, la persona las puede respirar e infectarse, ¿vale? Y en este sentido, pues tener en cuenta que estas partículas no solamente se van a posar sobre nuestros objetos, sino los objetos de otras personas, o podemos tener contacto también de manera fortuita con otra persona, dándole la mano sin darnos cuenta, o tocar algo que esta persona luego toque y transmitir el virus de esa manera. Entonces, desde ese punto de vista, cuando volvamos al trabajo, tenemos que extremar las medidas de precaución en este sentido. Se ha hablado mucho también de cuánto resiste un coronavirus en una superficie. Hay bastantes estudios que han de alguna manera determinado la capacidad de distintos virus en prevalecer, en estar todavía viables sobre distintas superficies, y muy pocos todavía que hayan estudiado el coronavirus, el SARS coronavirus 2, y uno de los pocos estudios buenos que he encontrado pues, es este que os muestro en esta diapositiva, en la cual pues, se compara el SARS coronavirus 1 con el SARS coronavirus 2, ¿no? Entonces, aquí en este estudio, pues, por ejemplo, comparan cuántas horas puede, en caso de que produjéramos aerosoles, las partículas más pequeñitas de todas, cuánto podrían prevalecer estos virus en aerosoles, y pueden durar 2 horas dependiendo del tamaño de la partícula. Por otro lado, también se ha estudiado pues, cuánto sobrevive o no cuánto sobrevive, cuánto tiempo prevalece este virus en distintas superficies como el cobre, el cartón, el acero o el plástico. Y lo que podemos ver en estas gráficas que tenemos aquí arriba es que en caso del cobre o el cartón, el virus prácticamente desaparece a las 24 horas. En el caso del cartón, y prácticamente desaparece a las 8 horas en el caso del cobre. Sin embargo, el virus puede prevalecer en esas superficies pues, más de un día o más de 2 días, como en el caso del plástico. Eso nos tiene que hacer pensar también que si estamos exponiendo un material con el que estemos trabajando a una superficie, o sea, que si exponemos el virus a esa superficie, pues tenemos que tener en cuenta que ese material, si llega a otra persona, se puede infectar en caso de que estuviéramos infectados, ¿vale? Entonces, medidas de protección, como las que voy a indicar a continuación, pues van a ser cruciales en evitar esta persistencia en superficies, en distintas superficies. Vale, lo primero que quería comentar es el uso de las tan mentadas mascarillas, de las distintas mascarillas también. Bueno, lo que tenemos aquí en esta imagen es la parte izquierda, sería una ampliación de lo que podría ser el diámetro de un pelo humano, ¿vale? En torno a 15 micras. El tamaño de un virus, de una partícula viral, es menos de 100 veces ese tamaño, en torno a 0,1 micras, ¿vale? Para que nos hagamos una idea del tamaño de las mascarillas, del poro de las mascarillas quirúrgicas tienen entre 2 y 5 micras en su tamaño, en su diámetro, ¿vale? Por tanto, estas mascarillas no nos prevendrían de infectarnos en caso de que respirásemos una partícula viral en suspensión. Sin embargo, otras mascarillas más, esta es una nomenclatura americana, pero bueno, las N95 son las mascarillas ya más profesionales, son las que en principio están recomendando para los profesionales sanitarios o los profesionales en contacto con personas infectadas. Y bueno, pues el tamaño de poro es en torno a 0,3 micras, ¿vale? No les prevendrían totalmente, dependiendo, hay varios tipos, pero sí que determinadas o con más de una capa y con más de un filtro, pues casi totalmente se podría prevenir la entrada del virus.
Como indicaba anteriormente, las partículas gotas, la mayor parte del virus que producimos, o una persona infectada produce, tiene en torno a 5 micras, ¿vale? Por tanto, estas mascarillas quirúrgicas, de alguna manera, sí que van a parar a muchas de estas gotitas que contienen el virus. Estamos hablando los últimos días del problema de la escasez de mascarillas y, bueno, pues en muchos lugares se está sugiriendo que se pueden hacer mascarillas caseras. Y aquí en esta diapositiva, lo que tenemos aquí en la parte izquierda, pues son distintos materiales que podemos encontrarnos en casa y, de alguna manera, el porcentaje o la similitud que pueda tener la protección de una mascarilla hecha con esos materiales en comparación con una mascarilla quirúrgica como la que he comentado anteriormente. Como podemos ver aquí, pues hay tejidos como el de las bufandas, de lana, por ejemplo, o camisetas de algodón o de seda, que tienen, pues aunque el tamaño de poro pueda ser todavía muy grande, tienen todavía algo de capacidad. No tienen la misma capacidad que una mascarilla, por supuesto, pero tendrían algo de capacidad de retener algunas gotas de las que produjéramos, las gotas más grandes. Y hay otros materiales, pues yo que sé, aquí estamos hablando de las bayetas, ¿no? Que pues para limpiar, ellas son las que tienen el poro más pequeño. O de las bueno, pues, distintos materiales que podamos tener. Hay que tener en cuenta que estas mascarillas, tanto las quirúrgicas como estas que hagamos caseras, su principal función no solamente, aunque nos puedan prevenir algo de infectarnos de otras personas, la principal labor o función que tienen estas mascarillas es proteger a otras personas en caso de que nosotros estemos infectados, para no transmitirles el virus que estamos expulsando a través de esas gotitas, ¿vale? Y lo tenéis aquí un poco representado. De alguna manera, la mayor parte del virus que producimos quedaría retenido en esas mascarillas y no se lo transmitiríamos a otras personas. Sin embargo, esas mascarillas, aunque reducirían la cantidad de virus que puede entrar en nuestro sistema respiratorio, no nos prevendrían al 100% de infectarnos en caso de respirar pequeñas partículas. Y ya un poco terminando, las recomendaciones que en caso de que estemos enfermos, estas son las recomendaciones que está dando la OMS, pues las personas enfermas, principalmente para no infectar a otras personas, deben de tener con el tema de lavado en las manos, en caso de que pues, toquen otras superficies, o el llevar mascarillas como una manera de reducir la cantidad de virus que están produciendo. ¿Vale? Esas personas deben de no solamente cuidar su higiene, sino también pues, estar hidratadas, quedarse en casa, va a ser súper importante, no hay que jugar con eso, descansar, nutrirse bien y tener cuidado, estar separados y tener cuidado con las personas que están en contacto con nosotros cuidándonos. Si los síntomas que estamos teniendo se agravan y tenemos dificultad al respirar, como he dicho anteriormente, no tenemos que estar en casa, tenemos que ir a urgencias y de alguna manera recibir tratamiento. Cuanto antes se reciba, o más posibilidades tenemos de sobrevivir en caso de enfermedad y que la enfermedad se agrave. En cuanto a las personas que cuidan a las personas enfermas, pues tenemos que tener ser conscientes de que esas personas enfermas tienen que tener un lugar aislado en el que estén, ¿vale? No tenemos que compartir el mismo lugar, tenemos que tener de una manera muy presente que siempre que entramos en contacto con esas personas debemos luego extremar las medidas higiénicas, lavarnos las manos, ser también conscientes de que cualquier objeto que toque esa persona lo deberíamos de lavar o tener objetos específicos que esa persona use y que no use el resto de las personas. Tenemos que tener en cuenta que esas personas que estén en esa habitación o en ese lugar, lugares como las mallas de las puertas o el pomo del lugar común, del servicio, o de la puerta del lugar que estemos tocando, pues puede estar infectado o puede tener virus. Debemos de limpiarlo, debemos de mantener las medidas higiénicas para prevenir que si hay virus ahí nos infectemos con él. Hay que tener sus síntomas y de alguna manera sale o pasa
estar confinado, pues esa persona pues la tenemos que indicar rápidamente, monitorizar, hacerla ver que está enferma y bueno, pues tomar medidas para que se cure. A pesar de todo lo que he dicho, hay personas que de media no infectan a nadie y personas que de media infectan a muchísimas personas, ¿vale? Son los que se denominan superdiseminadores o superpropagadores. Personas que no solamente de manera directa, sino por su vitalidad, pues están en muchos sitios a lo largo del día y pueden diseminar el virus en muchos lugares y diseminárselo a muchas personas. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que en los medios de transporte públicos que estemos usando, la persona que ha estado antes que nosotros, a lo mejor 10 minutos, media hora, 2 horas antes, ha estado tocando algún lugar común de ese medio de transporte y que ese lugar común pues, contenga virus que luego, si no tenemos cuidado, pues nos podemos tocar y nos podemos infectar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, no solamente hay que tener cuidado con las mascarillas, sino ver qué lugares comunes tienen pues, agarraderos, barras, pomos de puertas, etcétera, donde transitan muchas personas, pues pueden tener virus, ser conscientes de que si los tocamos nos podemos infectar, ¿vale? Si nos llevamos luego las manos a la cara. Y también tenemos que tener en cuenta que las mascarillas, cuando las llevemos, tanto en casa como en los medios de transporte o lugares comunes, pues son para llevarlas encima, ¿vale? Y si las llevamos encima, no tenemos que tocar esa mascarilla porque corremos el riesgo también que en esa mascarilla se estén acumulando partículas infecciosas de otra persona y si la estamos tocando nos estamos llevando el virus con la mano y luego pues nos tocamos los ojos o movemos las mascarillas, nos tocamos las narices. O sea, la mascarilla hay que saber llevarla. No es llevar la mascarilla siempre, sino saberla llevar. Y si no la sabemos llevar, pues hay veces que es mejor no llevarla porque nos estamos poniendo todavía en un riesgo mayor, ¿vale? Pero sobre todo es importante, como digo, para las personas que están infectadas para prevenir que el virus se transmita a otras personas y sobre todo en las personas asintomáticas que no son conscientes. Las mascarillas también, cuando estamos respirando, deberían de cubrir todo el aire que exhalamos, ¿vale? Y por tanto, cuando nos doblamos la cabeza, por ejemplo, ese aire puede escapar a través de los espacios que se abren en torno a la mascarilla, o si no la tenemos tampoco muy bien agarrada, pues el virus puede escaparse a través de ahí. Y ya para terminar, pues a pesar de todas las cosas que he dicho, tenemos que usar un poco el sentido común, ¿vale? Ser conscientes en cada cosa, en cada acto que hagamos público y privado en casa, si venimos y si hemos estado en contacto con otras personas, estar o tener la alerta, tener la prudencia de saber si hemos tocado o no hemos tocado lugares que puedan tener el virus, ser conscientes también de que a pesar de no tener síntomas, podemos estar infectando a otras personas y poniéndolas en riesgo y que algunas de estas personas pues, son personas mayores y que pueden morir, ¿vale? Entonces, pues por la insensatez que podamos tener, podemos matar a otra persona de manera inconsciente. Tenemos que extremar las medidas. Y a pesar de esto, tenemos que seguir viviendo, ¿vale? Y no entrar en pánico, simplemente actuar con responsabilidad y ser capaces de sacar la vida adelante y de superar la pandemia entre todos. Y nada, muchas gracias.